E no es constante, como A tampoco puede ser constante. Por ejemplo, si yo lo someto a una fuerza, un elemento cualquiera, colocar aquí, yo tengo un elemento cualquiera, en el tiempo cero, someto una carga axial F. ¿Qué pasa en el tiempo t sub 1? Entonces vamos a tener, por ejemplo, ponemos esto, vamos a tener el mismo elemento, un poco más alargado, cuando encuentre su equilibrio, sometido a las fuerzas axiales, donde una porción se llama delta L. Pero la sección que era A sub 0, debido a esta fuerza traccionada, se convierte en A1, y A1 generalmente es menor que A sub 0. Sin embargo, la teoría elástica hace de que estos valores sean constantes. Entonces, cuando hago simplificaciones, el resultado que estoy obteniendo no es exacta. Sí aproximada, sí razonable, pero no es exacta. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo con un medio continuo, esta pérdida de exactitud va a depender del grado de aproximación que quiera, ¿no? Y ahí tiene que ver con lo que se conoce como la discretización. ¿Sí? Hay varios métodos dentro de los elementos finitos que nos permiten resolver un sistema, una ecuación diferencial. Lo que vamos a ver nosotros va a ser un método un poco general que se refiere a las funciones de forma. En cuanto a la nomenclatura, si tenemos un elemento, por ejemplo, un elemento IAJ, el cual transcurre una intensidad I sub I y una intensidad I sub J, hay una caída de voltaje B sub I y B sub J, y hay una resistencia en el punto medio, que hay un consumo, podemos escribir de manera física este problema, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Aquí la letra que corresponde a la variable tiene dos subíndices. Tiene un subíndice, un superíndice que se refiere al elemento y un subíndice que se refiere al nodo. Por eso es que acá tenemos intensidad en el elemento E, en el nodo I. Aquí la intensidad en el elemento E, en el nodo J. ¿Sí? Entonces, esta es una nomenclatura que nos va a permitir conocer qué está tratándose, porque muchas veces podemos tener esto. Y no es que es L1 al cuadrado, esto es longitud del elemento 2 en el nodo 1, ¿no? Entonces es importante conocer o reconocer la nomenclatura. Si yo obtengo la intensidad en el nodo I, voy a tener 1 sobre la resistencia, que es constante, sobre la caída de voltaje, este es delta V. Y la intensidad en el nodo J también va a ser igual a 1 sobre RE sobre delta T. Siempre puedo escribir esta expresión en forma matricial. ¿Sí? Entonces voy a tener acá igual a una matriz de rigidez por el vector
de los voltajes. ¿Sí? De los voltajes. De esa manera es como tenemos en la nomenclatura del método de elementos finitos. ¿Qué pasa si ahora el elemento está sometido a carga axial? Tengo dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza sub I y fuerza sub J, cuya sección transversal es A sub E del elemento I, un módulo de elasticidad, módulo E del elemento E. Entonces partimos de la condición física, que es la ley de Hooke, que nos dice que la tensión es igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria. Pero también sabemos que la tensión no es nada más que la fuerza aplicada entre el área, que vendría a ser la definición de tensión. Si reemplazo valores, voy a encontrar que la deformación no es nada más que la deformación unitaria, no es nada más que la variación de longitud sobre la longitud del elemento. Reemplazando, tengo esta expresión. Y de esta expresión puedo despejar F sub I, por ejemplo, va a ser igual a E por A sobre L por delta U, ¿no? Entonces eso podemos escribir de una manera un poco más sistemática. Fuerza igual A por L sobre diferencial de deformaciones. Y lo mismo podré escribir para cada uno de los nodos. Esto hace de que pueda construir un equilibrio que va a ser igual a vector fuerza igual a una matriz de proporcionalidad que se conoce como matriz de rigidez por las deformaciones nodales. Está aquí escrita de esa manera, donde la rigidez vendría a ser este valor y este viene a ser la deformación nodal, ¿no? Bueno, esto ya conocen ustedes porque han hecho en estructuras hiperestáticas aquello, entonces, pero partimos de la relación física siempre. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de más de un elemento? Si tengo un sistema de más de un elemento, por ejemplo, acá tengo, vamos a colocar los nodos, nodo 1, nodo 2, nodo 3. En cada nodo tengo registros de las caídas de tensión y los voltajes, y en cada elemento tengo las resistencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el elemento 1, tengo como resistencia R1, el elemento 2 tiene, vamos a colocar acá I y J más, ¿ya? Va del nodo 1 al nodo 2, el elemento 2 va del nodo 2 al nodo 3, y la resistencia del capacitor es R2, y el elemento 3 va del 1 al 3, donde su capacitor es R3, ¿no? Entonces podemos construir una tabla. Bien, como hemos escrito de esta manera, siempre podemos escribir la relación del equilibrio, que en este caso va a ser intensidad igual a la matriz de rigidez por caída de tensión. Pues para el caso del elemento 1, todo, como va del nodo 1 al nodo 2, todo lo que es el elemento 3 o nodo 3 se hace 0, ¿no? En la rigidez. Lo mismo nos va a permitir escribir el elemento 2. Cuando escribo el elemento 2, los elementos de la rigidez que corresponden al nodo 1 no son 0. ¿Por qué son 0? Porque el elemento 2 va del 2 al 3, el 1 está libre. Y para el elemento 3, que va del 1 al 3, el nodo 2 está libre. Entonces puedo escribir siempre una ecuación de equilibrio para cada uno de los elementos. Y la ecuación general, que también se llama ensamblado del sistema,
no es nada más que el ensamblado de las intensidades igual al ensamblado de las rigideces por las caídas de tensión, ¿no? Aquí estamos ensamblando las intensidades y aquí estamos ensamblando las rigideces. Y el ensamblado de las intensidades no es nada más que la sumatoria de la intensidad del elemento 1 más la intensidad del elemento 2 más intensidad del elemento 3. Y el ensamblado de las rigideces no es nada más que matriz de rigidez del elemento 1 más matriz de rigidez del elemento 2 más matriz de rigidez del elemento 3. ¿No? Entonces puedo construir una condición de equilibrio en forma global o general o con ensamblando los vectores y matrices correspondientes. De esa manera puedo obtener yo una matriz de 3×3. Ahora bien, este sistema, ¿cómo se resuelve? Este sistema se va a poder escribir de la siguiente manera. Voy a tener acá un vector de las intensidades vamos a ver acá, conocidas, ¿está bien? Aquí, y unas intensidades desconocidas. Igual a una matriz de rigidez que le voy a llamar K11 asterisco, K12 asterisco, K21 asterisco y K22 asterisco. En realidad son submatrices por la caída de tensión que va a ser voltaje desconocido y voltaje conocido. Eso hace de que la intensidad desconocida se va a poder hallar a partir de... no, a ver un momentito. Esto no está bien. Vamos a borrar. No, vamos a colocar. La desconocida va a ser K12 asterisco por B desconocido más K22 asterisco por B conocido. Yo tengo que resolver primero esto. Para resolver aquello, voy a tener que la intensidad conocida es igual a K11 asterisco por voltaje desconocido más K12 por voltaje conocido. Cuando esto es 0, esto se elimina. Pero si no es 0, esto va a ser un número que va a ir a sumar, o un vector que va a ir a sumar a esto. Si esto fuera 0, entonces el voltaje desconocido no es nada más que la inversa de la matriz K11 por la intensidad conocida. Y de esa manera es que puedo yo determinar el resto de las intensidades. Eso es lo que tenemos escrito en esta parte inferior, ¿no? Es básicamente lo que tendríamos. ¿Preguntas hasta aquí, señores? ¿Consultas? Bien. Como el método de elementos finitos es un método de sistemas continuos, tengo que definir qué es continuidad. Entonces, un problema continuo tiene involucra dos conceptos. El continuo propiamente dicho,
denotado por el omega, y el contorno, que es lo que encierra el continuo. Entonces, en esta figura, por ejemplo, bidimensional, podemos decir que el continuo, perdón, que el continuo está definido por el contorno. Vamos a buscar aquí. Entonces, este es el, y vamos a colocar un poco así. Este es el contorno. Por tanto, el contorno va a definir o va a encerrar al continuo. Ese es el contorno. Por tanto, el continuo, a ver, vamos a ver si logramos pintar. No vamos a poder pintar. Por tanto, el continuo será todo lo que esté encerrado en el contorno. Ahora bien, para analizar este continuo, lo que se hace es un proceso de división o discretización. Entonces, este continuo divido en partes más pequeñas. Tantas partes como sea necesario. ¿Sí? Donde en cada uno de ellos podré escribir una ecuación de equilibrio. ¿No? Que por ejemplo será fuerza del elemento E, siendo E este el elemento, igual a la matriz de rigidez del elemento E por las deformaciones en el elemento E. Y puedo escribir para cada uno de los elementos. De manera que si yo quiero escribir la ecuación de equilibrio de todo el continuo, voy a escribir vector de fuerzas igual rigidez total por vector de deformación, donde las fuerzas no es nada más que la sumatoria de las fuerzas de cada uno de los elementos. La matriz de rigidez no es nada más que la sumatoria de las matrices de rigidez de cada elemento. Y el sistema de las deformaciones nodales es el mismo, ¿no? Es decir, si este punto, y tiene que ver con la compatibilidad de deformación, si este punto se deforma de esta manera, U sub I se va a deformar para el elemento y para el continuo de la misma manera. Por tanto, las deformaciones son compatibles. ¿Sí? Bien, entonces, aquí lo que nos interesa saber es de que tengo que tener muy bien claro que el continuo no es nada más que la suma de elementos más pequeños que se conocen como elementos finitos. Entremos a algunos conceptos que vamos a ir manejando a lo largo de la asignatura. Hay tres componentes dentro del modelo estructural. Uno son el tensor de esfuerzos. El tensor de esfuerzos está definido con esta relación, que no es nada más que el límite de la variación de fuerza aplicada sobre la variación de área cuando esta variación de área tiende a cero. También podemos decir que el esfuerzo no es nada más que la derivada de la variación de la fuerza con respecto al área, ¿no? Si quisiéramos hablar desde el punto de vista infinitesimal. Entonces, si yo en este elemento someto una fuerza P y tengo un nodo, un punto, un nodo A en el cual hago pasar dos planos, entonces voy a tener en el primer plano, voy a tener un
tensión 1, y en el segundo plano voy a tener una tensión 2. ¿Sí? ¿Qué está variando? El área. ¿Sí? En el uno el área es distinta que en el otro. ¿Sí? Entonces, aquí sigma 1 va a ser igual a la variación de la fuerza aplicada respecto a la variación del área rojo. Y aquí este tensor va a ser la variación de fuerza respecto a la variación de área azul. Entonces, en un mismo punto, dependiendo del plano en el cual estamos dividiendo nuestro elemento infinitesimal, la tensión podrá variar. Bien. ¿Cómo se denota el tensor de esfuerzos? Se denota de esta manera, que es lo más común, ¿no? Este es el tensor de esfuerzos, donde colocamos en la diagonal principal los tensores normales, ¿no? Sigma X, sigma Y y sigma Z. Acá tenemos los esfuerzos de corte, tau XY y tau XZ. Tau XY y tau XZ. Que son simétricos. Tau XY va a ser igual a tau YX. Y tau XZ va a ser igual a tau ZX. Acá tendríamos tau YZ. Tau YZ es igual a tau ZY. Por tanto, tendríamos los componentes del tensor. En la diagonal principal están los esfuerzos normales y en las triangulares superior e inferior se encuentran los esfuerzos tangenciales o esfuerzos de corte. También se puede denotar absolutamente utilizando el signo sigma, donde podemos colocar aquí sigma XX, por ejemplo, sigma Y y sigma ZZ. Eso quiere decir que son los elementos de esfuerzos normales, y en las triangulares obviamente estarán los subíndices de los planos de los componentes. Por ejemplo, aquí tenemos un esfuerzo en el plano XY, un esfuerzo en el plano XZ, un esfuerzo en el plano YZ, y generalmente son simétricas estas matrices, ¿no? También podemos utilizar como nomenclatura X, Y, Z en forma mayúscula con los subíndices donde nos van a indicar el esfuerzo es. El común es este. Ahora bien, cuando estudiamos el tensor de esfuerzos, tenemos que tener una condición de equilibrio. Eso quiere decir que la estructura infinitesimal alcanza una condición de equilibrio. Esa condición de equilibrio tiene básicamente tres ecuaciones, que son estas. La derivada del esfuerzo normal en X respecto a X más la derivada del esfuerzo tangencial XY respecto a Y más la derivada del esfuerzo tangencial XZ respecto a Z más BX se hace en cero. Y recíprocamente, derivada de esfuerzo tangencial YX respecto a X más derivada del esfuerzo normal respecto a Y más derivada del esfuerzo tangencial YZ respecto a Z más B sub Y igual a cero. Y estas condiciones. ¿Qué es esto? Estos son los componentes que vamos a llamar aquí Bx, By y Bz. Son con los componentes de fuerzas gravitacionales, que también se conoce como peso propio, es decir, un elemento infinitesimal podrá tener tres componentes de fuerzas. Uno en el eje
X, que le vamos a llamar B sub X, otro en el componente en Y, que vamos a llamar B sub Y, y un componente en el Z. Y saben que la gravedad está en la dirección Z. Ustedes dirán, pero un cuerpo solo tiene un peso propio. Pero ¿qué pasa si yo tengo una aceleración debido a un efecto sísmico, por ejemplo, en uno de los planos, o en uno de ellos, A sub X, A sub Y? Se me va a generar unas fuerzas gravitacionales, ¿no? Estas fuerzas, estos componentes, generalmente son igual a B sub I es igual a la densidad o peso específico por la gravedad, ¿no? O masa por gravedad. Vamos a colocar de una manera general. Igual a la masa por la aceleración. En el caso de la gravedad, esa aceleración es la aceleración gravitacional. Bueno. También cuando estamos estudiando el tensor de esfuerzos, podemos hallar un esfuerzo normal en cualquier plano, ¿no? A partir de su estado tensional. Es decir, si yo conozco cuáles son el tensor normal de un elemento, utilizo un plano para encontrar una fuerza normal. Los componentes de esa fuerza normal serán estas. Componente en X, componente en Y, componente en Z, que no es nada más que los cosenos directos por los tensores en los planos correspondientes. Y el módulo, que no es nada más que la sumatoria de los cuadrados de cada uno de los componentes, se conoce como módulo. Módulo P es el valor de la fuerza de la fuerza normal al plano. ¿Sí? Bueno, estas cosas están repitiendo de resistencia de material. Ahora bien, vayamos al otro tensor que se llama deformaciones unitarias. Al igual que un elemento infinitesimal tiene tres tensores normales, y tres tensores tangenciales. Para cada uno de los esfuerzos tiene un componente de deformación unitaria. Por tanto, tengo tres deformaciones unitarias normales y tres deformaciones angulares, que son los 6 componentes, que se puede escribir como tensor de la misma manera que el tensor de esfuerzos en la diagonal principal, las deformaciones principales normales, y en la triangular superior y triangular inferior, las deformaciones angulares de manera simétrica. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo tengo un continuo, vamos a cambiar color. Yo tengo un continuo cualquiera que está sometido a un conjunto de fuerzas este continuo va a sufrir una deformación. Esta deformación del punto inicial al punto final se conoce como campo de desplazamiento, que puede tener 3 componentes, o que tiene 3 componentes. Un componente en X que se llama U, un componente en Y que se llama V y un componente en Z que se llama W. Son los componentes de
campo de desplazamiento. Y cuando resolvemos un ejercicio, encontramos este campo de desplazamiento, no encontramos el tensor de deformación unitaria en forma directa. Pero por definición, cada uno de los componentes se puede escribir de la siguiente manera. La deformación en X no es nada más que la derivada del componente U respecto a X, de la derivada del componente U respecto a X. La deformación en Y no es nada más que la derivada del componente en Y, que es V respecto a Y. Y la deformación unitaria en Z, este Z, no es nada más que la derivada del componente en Z, que es W respecto a Z. Entonces, podemos decir que la deformación unitaria en U sub I no es nada más que la derivada parcial del campo de desplazamiento respecto a componente del plano. Y las deformaciones angulares es la suma de las derivadas cruzadas, es decir, deformación XY, angular XY, no es nada más la derivada de V respecto a X más la derivada de U respecto a Y. Deformación angular YZ es igual a la derivada de WV respecto a Y más la derivada de U respecto a Z. Y la deformación angular ZX es igual a la derivada de W respecto a X más la derivada de U respecto a Z. Esta definición nos sirve para todos los tipos de problemas dentro de elementos finitos, ya sea elementos unidimensionales, elementos bidimensionales o elementos tridimensionales. Esta definición es válida independientemente de qué tipo de problemas estemos resolviendo. ¿Sí? Hay ciertas condiciones. Primero, que la deformación en un plano, en cualquier punto, la deformación en un nodo, no es nada más que esta expresión, que los cuadrados de los cosenios directores por las deformaciones normales y angulares me va a dar la deformación en un punto, en un plano. Y en el caso de la deformación angular global, tiene esta relación. Entonces acá tengo L y M, son lo que se conoce como cosenos directores, ¿no? Y E sub X, E sub Y son las deformaciones normales y gamma XY es la deformación angular. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con el tensor de deformaciones? Se puede desarrollar lo que se conoce como las ecuaciones o como las condiciones de compatibilidad. Estas condiciones de compatibilidad en la elasticidad se puede describir de esta manera. Estas tres ecuaciones, ¿sí?, que vendría a ser la derivada segunda de la deformación angular XY respecto a X y respecto a Y, no es nada más que la segunda derivada de la deformación normal en X respecto a Y dos veces, más la segunda derivada de la deformación normal en Y respecto a X dos veces. Y estas son ecuaciones complementarias de la misma, ¿no? Y tenemos otras tres más que tienen que ver con la relación de las deformaciones angulares con respecto a cada uno de los componentes. La segunda derivada de la deformación normal en X respecto a Y, Z, no es nada más que la derivada de respecto a XD, menos la derivada de deformación angular y Z respecto a X, más la deformación angular ZX respecto a Y, más la deformación angular XY respecto a Z. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es rotar
los elementos para encontrar cada una de las ecuaciones de compatibilidad. Las personas que así lo desean, revisar cómo se determinan las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de compatibilidad, tienen dos opciones. La asignatura que se llama elasticidad aplicada, creo que es CIP 307, ahí se desarrolla todos los procedimientos de estas ecuaciones. Y si no llevan esa materia, Timoshenko, Yere, tiene un libro que se llama Elasticidad, donde está descrito cada uno de los procedimientos de estas ecuaciones. ¿Sí? Por si alguien tuviera la curiosidad de saber de dónde sale. Aunque esto también ya lo han hecho en resistencia de materiales, por tanto, conoce. Ahora bien, hasta ahora tenemos esfuerzos y deformaciones. Entonces, dependiendo del tipo de modelo, porque hay una infinidad de modelos, podemos nosotros asumir una relación tensión-deformación para estudiar. El más simple se conoce como ley de Hooke. La ley de Hooke tiene un rango elástico y dice que para una deformación unitaria le corresponde un esfuerzo establecido. Y esa relación es lineal, proporcional. Y entonces tenemos la ley generalizada de Hooke. ¿Qué dice la ley generalizada de Hooke? Si bien un modelo cualquiera no es una recta, sino que es una curva, en esa curva podemos encontrar un punto de inflexión que separa la condición no lineal de la condición no lineal. Entonces se conoce como esta primera parte como la ley generalizada de Hooke, donde se cumplen las condiciones de elasticidad lineal. El nodo 3 se llama zona de rotura y generalmente para fines de diseño ustedes han debido ver en hormigón ese tipo de relación que en nuestro diagrama tensión-deformación la convertimos en dos planos. En un plano lineal que va hasta el 3 por 1000 o 2.5 por 1000 dependiendo de la normativa, y un plano horizontal que es la parte de fluencia que va hasta el 10 por 1000, ¿no? Conoce. Bien. Hay dos maneras de poder escribir esta relación o esta ley de Hooke. Una es escribir las tensiones en función de las deformaciones. Y le vamos a llamar C. O escribir las deformaciones en función de las tensiones. Cuando escribo las fuerzas en función de las deformaciones, C se conoce como rigidez. Y entonces estamos en el método de las rigideces. Cuando las deformaciones se escriben en función de los esfuerzos, D se conoce como flexibilidad. Por eso es que, por ejemplo, el método de fuerzas no es nada más que la determinación de esta matriz de flexibilidad. ¿Sí? También se conoce como método de fuerzas. Aquí estamos escribiendo esta matriz de proporcionalidad, que es un 36. Como quiera que tenemos 6 elementos de deformación y 6 elementos de esfuerzo, tengo una matriz de 36 elementos
que generalmente es simétrica. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. ...21 términos que hay que determinar, ¿no? Pero eso sucede en cualquier tipo de material. Si yo quiero escribir en forma de rigidez, voy a poder escribir las tensiones en función de las deformaciones unitarias y voy a tener una matriz de 6 por 6, donde voy a tener 20, tendría 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21 términos también. ¿Sí? 21 términos que tengo que determinar. Pero la ley de Hooke, cuando habla de simetría, de homogeneidad, entonces estos términos se pueden reducir a muy pocos, principalmente a 2 términos. Las más conocidas son las constantes de Lamé, pero las más utilizadas son las constantes de elásticas, ¿no? Elásticas. Entonces, cuando el material tiene un comportamiento elástico, isotrópico, simétrico, se convierte en que tenemos muy pocos términos a determinar. Y estos términos están en función de 2, del módulo de elasticidad y del coeficiente de Poisson, que son 2 términos. También podrá estar en función de los coeficientes o factores de Lamé, pero el más común es módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces puedo yo hallar a partir de estas relaciones y poder escribir esta matriz de rigidez o de flexibilidad según sea el caso. Aquí es la de flexibilidad, ¿sí? Esta matriz, si bien es general, también tiene sus propias particularidades en el caso de elementos bidimensionales. Hay que tener en cuenta algunos aspectos, como la transmisión transversal o no de algunos fenómenos. Eso va a hacer de que se ajuste de alguna manera a esta matriz. Bien. Vayamos viendo el tema de... Hasta aquí preguntas, señores, antes de continuar. Preguntas, dudas, inquietudes. No hay preguntas. Bien. Veamos a lo que dice como elementos finitos como procedimientos de análisis. Nosotros vamos a dar un procedimiento que siempre se va a cumplir independientemente del problema que vamos a resolver por el método de elementos finitos. Porque, por tanto, este es el procedimiento que se aplica a la generalidad de los problemas. ¿Ya? ¿Habrá alguna particularidad? Sí, dependiendo qué es lo que pide calcular. Pero por lo general, cuando resolvemos un problema por un método de elementos finitos, lo que tenemos que tener es definir la geometría y la vinculación y el sistema de fuerzas. Aquí me falta algo que no aparece, pero que sí es importante. Fuerzas actuantes. Y fuerzas. Si no hubiera fuerzas, el continuo no se movería. Entonces, tiene que haber fuerzas. Tiene que haber un continuo, que le estamos llamando geometría. Tenemos que tener las vinculaciones, porque este continuo está vinculado de alguna manera. Tenemos que tener el sistema de fuerzas. El siguiente paso es discretizar, que no es nada más que dividir en elementos más pequeños. ¿Sí? Más pequeños.
Ya se llama discretización. Imponemos las ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema y encontramos la ecuación de equilibrio y luego lo ensamblamos, ¿no? Ensamblamos ¿para qué? Para que cada una de las ecuaciones de equilibrio se sume a otra y tengamos el equilibrio de todo el sistema. ¿Qué significa imponer las condiciones de borde y resolver el sistema? Las condiciones de borde es de que tenemos acá, por ejemplo, si aquí le pongo 1, 2, aquí la deformación en el nodo 2 es 0, porque está restringido. Aquí la deformación en el nodo 1 es 0 porque está restringida. Entonces, las condiciones de frontera son estas, ¿no? Y hacen que pueda reducir mi sistema de ecuaciones que he obtenido. Entonces, impongo las condiciones de frontera y resuelvo el sistema. Y con ese resultado, determino los tensores y, por tanto, tengo ya un poco el resultado del problema que tengo que resolver. Entonces, esto siempre se va a manejar de esa manera, ¿sí? A partir de los resultados, ya pues se emitirán los informes que sean necesarios. No todos los problemas emite el mismo tipo de informe, va a depender del tipo de problema. Pero resolver por método de elementos finitos hasta aquí es muy parecido o es igual, ¿sí? Es prácticamente igual. Y esto vamos a ir repitiendo en elementos unidimensionales, en elementos bidimensionales, en elementos lagrangianos, de la misma manera. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien. ¿A qué le llamamos elementos unidimensionales? Aquellos elementos que tienen una dimensión y que generalmente están definidos por 2 o más nodos, ¿sí? Son elementos simples como elementos barra que pueden estar configurados de esta manera. Este elemento tiene 2 nodos, 1, 2. Este elemento tiene 3 nodos, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces son ejemplos de un elemento unidimensional, es decir, hay una sola dimensión que define la geometría, que es la longitud. Los elementos bidimensionales ya definen área, y hay 2 tipos de elementos finitos, los triangulares y los cuadriláteros. Los triangulares son de 3 nodos o de 6 nodos, y los cuadriláteros pueden ser de 4 nodos, de 8 nodos, inclusive elementos serendípidos, que son elementos de 9 nodos. ¿De qué depende utilizar un elemento de menos o más nodos? De la precisión que necesite un problema. Mientras el elemento finito tenga más nodos, tengo que discretizar en menos elementos. Mientras mi elemento finito tenga menos nodos, voy a necesitar discretizar en la mayor cantidad de elementos. ¿Sí? ¿Cuál es lo mejor? A veces discretizar elementos simples se hace trabajoso, pero se hace simple. En cambio, ensamblar elementos como por ejemplo triangulares de 6 nodos es un poco más largo para un mismo elemento que un elemento triangular de 3 nodos. Entonces, el peso matemático no es el mismo. A mayor número de nodos hay más proceso numérico que para elementos de menos nodo. Y para elementos de menos discretizaciones con elementos simples, me va a dar generalmente sistemas de ecuaciones muy grandes o más grandes de lo que podía manejar. Lo mismo en el sistema de elementos de más nodos, pero tengo menos nodos a ensamblar, menos elementos a ensamblar. Y de una particularidad de los elementos bidimensionales se conoce como elementos de revolución. Por ejemplo, este anillo,
donde puedo yo analizar solamente el elemento plano, ¿no? Solo voy a analizar este elemento porque este elemento me permite, está haciendo una revolución. Lo mismo acá, ¿no? Es un solo elemento que necesito analizar, pero que se genera alrededor de un eje, porque se llama elementos de revolución, que se manejan como elementos planos, ¿no? O sea, este elemento en esta posición o en esta otra posición es la misma. Entonces no necesito resolver en cada uno de los planos, el plano más representativo. Y luego tenemos los elementos tridimensionales, que ya tenemos dos tipos de elementos, que son los tetraedros, que son elementos base de, por ejemplo, de 4 nodos, de 10 nodos, los cuadriláteros de 8 nodos, de 16 nodos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre puedo encontrar un elemento de más nodos para un modelo elemental, ¿no? De un elemento finito. ¿Preguntas hasta aquí, señores? ¿Dudas, inquietudes? Bien. Esta es una tablita que lo hemos sacado de uno de los libros de consulta que habla, que es un resumen de todos los problemas físicos que puede abordar la ingeniería. Por ejemplo, problemas de deformación de un cuerpo elástico, digamos, sistemas de red eléctrica, fenómenos de torsión, de transferencia de calor, de flujo de fluidos, de flujo a través de un medio poroso, como por ejemplo son los bancos de aguas subterráneas que están almacenados en un medio poroso, electrostáticas, problemas de electrostática o magnetostática. Y en cada uno de los problemas está el principio de conservación, la variable del estado, el flujo, la constante que nos define el material y la ecuación constitutiva. Por ejemplo, torsión. El principio de conservación, la energía potencial, la variable de estado es la función de esfuerzo, el flujo es la razón de giro, que es la deformación debido al momento torsor, la constante del material se conoce como esfuerzo de corte y está obedecida por la ley de Hooke. Problemas de deformación de cuerpo elástico, el principio de conservación es la condición de equilibrio, la variable de estado es el desplazamiento o fuerzas, el flujo se conoce como esfuerzo o deformación unitaria, las constantes es el módulo de Young y constante de Poisson y también obedece a la ley de Hooke. Entonces, acá tenemos una diversidad de problemas que podemos abordar para estudiar diferentes tipos de fenómenos físicos, en el cual se puede aplicar los conceptos de los elementos finitos. Hoy en día tenemos una diversidad de problemas dentro de los elementos finitos. O sea, cada vez los libros están viniendo con nuevas cosas. Entonces, el propósito de la asignatura es que pueda entender, pueda leer el método, pueda aplicar el método y las personas, pero al final del semestre no les vamos a sacar expertos en elementos finitos, le vamos simplemente dar una idea general muy básica de lo que se puede hacer con elementos finitos y ya pues cada uno irá viendo con mejor detalle en el transcurrir de sus necesidades. ¿Sí? Preguntas, señores, dudas. El tema creo que acaba aquí. Sí, acaba aquí. Inquietudes. Preguntas, señores.
¿No hay preguntas? ¿Seguro que no hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, quedamos acá, señores. Nos vemos en la siguiente clase.